Entrevistamos a los protagonistas de la noticia con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Continuamos con nuestra programación noticiosa esta mañana del viernes 3 de diciembre de 2021. Como les hemos informado, un día dedicado a reflexionar sobre las personas con discapacidad. Este es el Día de la Persona con Discapacidad, espacio importante para reflexionar cuánto hemos hecho como sociedad y como Estado para generar las condiciones de desarrollo, respeto a los derechos de las personas con discapacidad y oportunidad de empleo, cumplimiento de la ley de inclusión de personas con discapacidad que sigue pendiente, no hay reglamento, han dicho las organizaciones que integran la red de sobrevivientes de personas con discapacidad. Miguel Figueroa está en la consola de sonido, en la cabina de transmisión sobre la Avenida Olímpica en la capital salvadoreña, y por supuesto Iván Flores también ya en la transmisión del Facebook Live. Ya están observando ustedes ahí a nuestros invitados de la Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador, CORDES. Es una de las organizaciones que ejecuta diversas acciones, y esta vez a nivel centroamericano, participando en esta campaña sobre cómo hacer la gestión de riesgo en el área del corredor seco centroamericano. Les habla Neri Mabel Reyes, gracias por su sintonía. De inmediato presento el saludo de nuestros invitados, el ingeniero Mario Segovia de CORDES. ¿Qué tal, ingeniero? Buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Buenos días, Mabel. Buenos días. Un gusto y un placer estar por aquí. Gracias, ingeniero Segovia. También está la ingeniera Blanca Meléndez, es también de CORDES, nos acompaña esta mañana aquí en Punto de Vista. Ingeniera, bienvenida a YSKL, ¿cómo ha estado? Muy buenos días, pues agradecer el espacio que nos han concedido, y pues gracias a Dios estamos aquí con las pilas puestas para promover estas campañas, este cambio en el tema de la gestión de riesgo de sequía en el corredor seco centroamericano. La gestión de riesgo. Antes de comenzar, para que nos explique el objetivo y los componentes de esta campaña de gestión de riesgo en el corredor seco centroamericano, ingeniera Meléndez, ¿qué es CORDES? Asociación CORDES es una organización, no gubernamental, que pues desde hace 33 años está trabajando en las comunidades o en territorios de El Salvador con aquellas poblaciones vulnerables, apoyando diferentes programas de desarrollo rural, desarrollo económico y lo que es gestión ambiental. Ajá, han ejecutado ustedes distintas acciones siempre relacionadas a promover estos desarrollos, y últimamente pues están ya ejecutando esta campaña, decía, de gestión de riesgo. Llevan ya un buen tiempo trabajando, ingeniero Segovia, en estas áreas. Sí, bueno, la campaña recién comienza, hoy en octubre de este 2021, estará vigente por un periodo hasta marzo aproximadamente. En octubre comenzó la campaña de gestión de riesgo para el corredor seco centroamericano. Así es. Ajá. Así es. ¿Y se mantendrá vigente, dice? Sí, y durará aproximadamente marzo de 2022, aunque esta campaña se desarrolla gracias a la ejecución de un programa a nivel centroamericano que su finalización está proyectada hasta noviembre de 2022. ¿Cuál es el objetivo de la campaña, ingeniera Meléndez? La campaña pretende sensibilizar a tomadores de decisiones y también actores claves y a las comunidades, al sector ubicado en el corredor seco, en que es necesario cambio de actitudes y prácticas. Los gobiernos es necesario lo que es implementar políticas que permitan hacer estos cambios o este abordaje estructural del tema de la sequía y también la mitigación y adaptación al cambio climático. O sea, queremos posicionar el corredor seco como un territorio que tiene potencialidades, pero que también es vulnerable y que es afectado y muy impactado por la problemática de sequías, cambio climático que
acelera o lo que hace es más severo lo que es la intensidad de las sequías que impactan el sector productivo, los recursos hídricos, al medio ambiente y a la población en general. Este cambio climático, fíjese, ingeniera, se manifiesta, y yo entrevistaba a un técnico de meteorología y me dice, bueno, puede ser que tengamos largos periodos de sequía y después tengamos periodos cortos con torrenciales lluvias. Esto tampoco favorece, ¿no? Los extremos, decía él, de una condición de temperatura alta, de sequía, versus el extremo de una lluvia fuerte que llovió en media hora, lo que llueve tal vez en una semana en El Salvador, eso no favorece. ¿Cómo repercute estos cambios bruscos del clima que ahora tenemos que enfrentar? Bueno, la repercusión es diversa, principalmente en el sector productivo, en los agricultores, porque nosotros acostumbramos sembrar cuando inicia la época lluviosa, pero sí, y esperamos una distribución de la lluvia que no sea favorable para los cultivos. El problema es cuando se vienen estas sequías o estos periodos secos prolongados en un tiempo que se espera lluvia. Esa es la afectación porque estos cultivos pues no resisten, digamos, la falta de agua, la humedad es la parte básica. Entonces, cada vez lo que nosotros llamamos la época lluviosa no tiene una distribución normal, sino que puede caer quizás la misma precipitación, pero cae acumulada en un periodo que no la necesitamos y cuando la necesitamos para el crecimiento fisiológico de nuestros cultivos, pues no está. Entonces ahí es el impacto. O sea, este cambio climático lo que está haciendo es hacer más severo estas sequías que son normales en los territorios, pero que cada vez se profundizan en intensidad. Por ejemplo, las canículas, fíjese, decía este experto con el que hablamos que antes ya los productores se programaban, había una canícula, no sé, recuerdo si era en agosto, pero ya tenía como un espacio de tiempo que durar. Pero hoy me dice la canícula puede ser más extensa y eso hace que muchas prácticas de los productores realmente no ayuden a compensar el impacto que esto pueda tener, ¿verdad? Y ustedes, por ejemplo, ingeniero Segovia, el corredor seco nuestro, ¿qué áreas comprende? Sí, bueno, primeramente mencionar que el corredor seco se le ha denominado a esa área geográfica que está delimitada por registrarse poca lluvia, al menos con valores menores a los normales, ¿verdad? O a los promedios. Y siempre ha existido, ingeniero. Y siempre ha existido, sí, siempre ha existido. Sus características son muy propias, ¿verdad? Vegetación bastante dispersa, suelos áridos. Entonces, en nuestro país hay estudios que han clasificado el corredor seco y le han dado como diferentes ponderaciones de acuerdo a algunas áreas geográficas. Por decir algo, en el oriente del país es donde mayormente se evidencia estas áreas de corredor seco. Se acentúa más en el oriente. Sí. En los departamentos de Usulután. Sí, La Unión, Morazán, San Miguel, Usulután. Aunque estudios más recientes también clasifican como territorio vulnerable a la sequía, pero en un grado moderado o bajo, casi a todo el país, casi a todo El Salvador. Mencionaba yo el oriente, ¿verdad? Porque es aquel territorio que a través de los años ha sido afectado más severamente. Entonces, pero antes se le conocía, fíjense, como el granero de la República al departamento de Usulután. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo algún fenómeno? ¿Fue en algún momento más productivo Usulután? Sí, lo que sucede es que así como hay técnicos especialistas de instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, diagnostican que año con año que estos fenómenos van apareciendo como de una manera más fuerte, más potente, ¿verdad? Ellos determinan de que el deterioro se va acentuando, se va agrandando. Eso significa que antes a lo mejor esta zona era llamada como el granero del Salvador, ¿verdad? Entonces era altamente productiva. Pero a través de los años esa degradación, esos cambios han impactado de tal manera que ahora se requiere mucho más esfuerzo para poder cultivar algo. Sí. Entonces decía usted que, por ejemplo, Usulután está entre una de las zonas donde se acentúa el impacto por ser un corredor seco. Sí,
Sí. Hay zonas en Morazán que también están clasificadas en el corredor seco, porque Morazán tiene una zona alta que es muy vegetada. Sí, bueno, en el caso de Morazán, según los estudios, ¿verdad? La única zona donde se ha registrado como menos impactos del cambio climático o de la sequía es como la zona de Perquín, ya lo último, digamos, Sí, al norte de sí, Morazán, al norte. que es esa zona de pinares, una zona boscosa, pero que a pesar de ello siempre hay como un límite, ¿verdad? Por ahí, y ese límite algunas veces también impacta esa zona Sí. boscosa. Además, decir que otro territorio bastante afectado en nuestro país es la parte de Metapán, en Santa Ana, cercanos a Huija, es otra zona bastante afectada y clasificada como vulnerabilidad alta a la sequía. Y tenemos en la zona central también corredor seco, porque he escuchado que Cabañas como que tiene zonas muy deprimidas en cuanto a recibir lluvia. Sí, parte de Cabañas, San Vicente, Sí. La Paz también está considerado. Sí, Aguachapán, Sonsonate, esas son como las zonas con una vulnerabilidad alta. Una vulnerabilidad moderada o baja, casi todo el territorio salvadoreño. Sí, decía usted Sí. que hay estudio. La campaña esta de gestión de riesgos ante el cambio climático para el corredor seco centroamericano, ingeniera Meléndez, por ejemplo, dice usted, busca, además de sensibilizar, buscar que se adopten políticas. ¿Cómo articular, digamos, la responsabilidad tanto de quienes son los que diseñan las políticas y de la sociedad? Bueno, nosotros dentro del marco de la campaña que denominamos Resiliencia, mirar de nuevo, hacerlo mejor, estamos tratando de que los gobiernos, las instituciones vinculadas con el tema de la gestión de riesgo de sequía, la resiliencia y la adaptación al cambio climático, pues analicemos qué es lo que se ha hecho hasta el momento, ¿verdad? ¿Qué se ha hecho bien? Pero también es de mirar y hacer mejor las cosas. Y estas políticas tienen que partir de la realidad que están viviendo pues los productores, la población en general en cuanto a estos impactos, y considerar de acuerdo a las competencias aquellas estrategias, aquellos programas, aquellos planes y presupuestos adecuados para hacer este abordaje. La sequía, que pues es como el centro de análisis de esta campaña, tiene que hacerse desde un abordaje integral y multisectorial. O sea, no puede solo una instancia, no puede solo la sociedad civil tratar de hacer cambios, no puede solo el gobierno, es una acción conjunta y debe de haber planteamientos, compromisos y responsabilidades de acuerdo al nivel. Por ejemplo, los municipios, o sea, los gobiernos locales tienen una gran importancia y responsabilidad en cuanto que en sus municipios deben de conocer, o sea, los impactos en su población, cuantificar los recursos, analizar cómo van a hacer planes para atender la sequía, y eso vinculado pues a los gobiernos regionales, departamentales y a las instituciones y gobierno nacional. O sea, que debe de ser multisectorial. ¿Por qué? Porque intervienen diferentes instancias vinculadas con el tema, llámese agricultura, llámese instituciones de monitoreo climático, llámese pues medio ambiente, Dirección General de Protección Civil, en el caso particular de El Salvador, porque la campaña es para toda Centroamérica, particularmente 4 países que son del corredor seco, que en todas estas instancias... Estos 4 países son Guatemala, decía, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Sí, en estos los 4 países están clasificados con una franja de corredor seco. Exacto, ¿verdad? Con similares impactos. Con similares impactos. O sea, cuando la sequía, por ejemplo, si hablamos de la sequía del 2018, el impacto fue a nivel de toda Centroamérica, incluyendo territorios de Panamá y Costa Rica que tienen territorios secos. Y pues el mayor impacto cuando son sequías, que es la canícula prolongada la que afecta, pues el sector más vulnerable son las comunidades que sus medios de subsistencia son los granos básicos, o sea, frijol y maíz, que es su base de la alimentación. Esa se ve impactada directamente, y pues allí los impactos en esa población tiene que ver también en el encarecimiento de los precios
y que esta gente tiene que hacer abordaje de cómo va a subsistir y vende sus vaquitas, vende sus medios, sus herramientas, incluso a sus terrenos, y en muchos casos la gente tiene que emigrar temporalmente a otros territorios para buscar el sustento. Entonces, es importante ver esta población que es impactada, y aunque hay sequías de un carácter intenso anual, como la del 2014, 2015, que nos impactó a todo el territorio centroamericano, donde los recursos hídricos bajaron, que pues las fuentes de agua... Y esto fue por estos fenómenos del Niño, que tenemos también un poco de repercusiones con las temperaturas en los océanos, dicen los especialistas. Imagínense, no sé qué análisis ustedes hacen desde CORDES, por ejemplo, lo que puede significar en términos de impacto un fenómeno de el cambio climático, pero agravado por estos fenómenos que provocan sequías prolongadas. Puede ser un agravante que pueda tener repercusiones mayores. Blanqui. De hecho, así es. Si nosotros vemos, las instituciones de monitoreo climático son claves, son estratégicos en este aspecto de monitorear estos fenómenos, y no solo el Niño. O sea, se ha considerado que en el Océano Pacífico el Niño tiene impactos, y está pues ya con estudios que es vinculado a esta afectación, ¿verdad? En el tema de las sequías. Pero también hay otros fenómenos atmosféricos que también, y oceanográficos, que afectan. Entonces, las instituciones de monitoreo climático, como en el caso de El Salvador, DOAMAR, en el caso de pues Guatemala, INSIBUME, y así, ¿verdad? Cada institución son como esos actores claves, por eso el enfoque es multisectorial, porque tenemos que tener sistemas de alerta temprana ante la sequía que nos permitan con anterioridad, si es posible 3 meses antes, que las instituciones vinculadas, que los gobiernos, que la población se prepare, porque el fenómeno va a llegar. O sea, no es que vamos a evitarlo. El fenómeno va a llegar, pero lo que vamos a tratar es que los impactos sean menores, preparándonos a todos los niveles, gobierno local, departamental, y las instancias y la población, ¿verdad? Que debe también hacer esos cambios en prácticas, considerar las variedades y las especies que tiene que sembrar, los requerimientos que se quiere, y de manera conjunta tener pues preparada la población. Eso es lo importante. Explíquenos, ingeniero Mario Segovia, por ejemplo, qué acciones se deben tomar en el marco de una alerta temprana, como describe Blanqui, para prepararnos ante el impacto de estos fenómenos del cambio climático, que todos sabemos, y lo acaba de decir la ingeniera, no es que no nos va a llegar, es que vamos a tener menos, digamos, efectos si tenemos medidas para prepararnos. ¿Qué acciones se deben ejecutar? Sí, bueno, o prácticas. En primer lugar, las alertas tempranas deben de ser tomadas con valores reales, ¿verdad? Valores que provienen a lo mejor de algunos estudios que se hayan hecho de estas variables climáticas, como mencionó Blanqui. Entonces, sustentadas en eso y con una antelación suficiente, se debe de primero buscar la integración de las entidades pertinentes. Sabemos que para iniciar con una acción, pues se debe de considerar la parte legal, ¿verdad? Para tratar de ser imparcial, objetivo, y que esa ayuda o esa respuesta llegue hasta donde debe de llegar, que son las poblaciones vulnerables. Entonces, la articulación interinstitucional es clave. La comunicación también. Los procesos que nos destrampan o descentralizan cualquier respuesta, es necesario tomarlos en cuenta. Lo importante es poder llegar hasta la población, como menciono, altamente vulnerable. En campo, por ejemplo, ¿verdad? Ya a nivel local, pues hablando en el tema de la sequía, que mayormente tiene sus afectaciones en los términos agrícolas, la población, que en este caso vamos a referirnos a los agricultores, están esperando la época lluviosa, ¿verdad? Para poder dedicarse a sus cultivos, para poder sembrar. Una alerta temprana puede ser, o una acción local puede ser, con antelación, poder, si se aproxima un fenómeno de esto, ¿verdad? Poder llevar esa información hasta los agricultores, para que los agricultores tomen la decisión
por ejemplo, de no sembrar y perder. Entonces, eso sería como lo más efectivo. O de postergar la siembra, ¿verdad? De postergar la siembra. Por decir algo, imagínense que ya en el sector, en la región oriental de nuestro país, hay algunos agricultores que han venido evidenciando este fenómeno año con año. Entonces, en muchos casos, para el sector oriental o la región oriental de nuestro país, ya ellos no hacen una siembra en primera, que se le denomina a la siembra que se realiza en mayo, junio, sino que muchos de ellos ya están pensando en hacer agricultura de otra manera, y es que como ese periodo siempre se presenta la famosa canícula de San Juan, que es conocida, ¿verdad? Que es en el mes de julio, en otros lados es conocido como veranillo. Entonces ya ellos, anteponiéndose a esa situación, que lo han visto muy recurrente y muy impactante en los últimos años, ellos ya se han trasladado a una época de siembra de postrera. Entonces ellos inician su siembra por ahí por agosto, ya pensando en que posiblemente si siembran en mayo, como lo hacían hace 10 años, sí, van a tener afectaciones. Claro. Entonces, eso si lo pudiéramos secundar con información técnica, pero apropiada para los agricultores, sería una alerta temprana muy eficaz. Importante estas consideraciones. Vamos a una pausa. Hablamos hoy con especialistas de la Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador, CORDES. Estamos conociendo sobre cómo sensibilizar y tomar también prácticas ante el impacto del cambio climático en el corredor seco centroamericano y en particular CORDES, que realiza su trabajo en El Salvador. Ya volveremos, 7:29. Son las 7 de la mañana con 40 minutos en la poderosa radiocadena YSKL. Estamos hoy hablando sobre las prácticas que debemos hacer todos los sectores y en particular los productores para ir adaptándose al impacto por el cambio climático. Nuestros invitados son parte de la campaña de gestión de riesgo para el cambio climático en el sector o el corredor seco centroamericano. Y hay un lema, decía la ingeniera Meléndez: mirar de nuevo, hacerlo mejor, para hacerlo mejor. Y esto de las prácticas será importante. La campaña que se ejecuta, que además de la sensibilización, busca también que se reorienten prácticas que sean resilientes. Ingeniera, cuenta con apoyos internacionales. ¿Quiénes les apoyan a ustedes? Sí, decirles que esta campaña se está ejecutando en el marco del programa Seguridad Alimentaria para las poblaciones afectadas por el cambio climático en América Central. El financiamiento es de BMZ, ASB y todos los socios que somos ejecutantes, que es Azorex en Guatemala, CDH en Honduras y CORDES en El Salvador, también somos financiadores de este programa en el que se enmarca esta campaña. La campaña quiere posicionar el tema del corredor seco y las acciones que se deben de hacer. Pero en el marco del programa también estamos implementando y haciendo acciones a nivel territorial, en comunidades. Se están implementando o fomentando estas buenas prácticas. En contacto directo con productores. En contacto directo. El enfoque del programa es multinivel. O sea, tenemos un abordaje de la comunidad, del municipio, y un abordaje regional y nacional, vinculado con las instituciones públicas y con las organizaciones y redes de la sociedad civil que también están apostando al tema, pues, de gestión de riesgo de sequía y adaptación al cambio climático. Estos temas son importantes y quiero preguntarle también si, por ejemplo, este tipo de campañas, de proyectos que buscan trasladar capacidades a las comunidades, en este caso del corredor seco, puede en algún momento verse afectado porque en la Asamblea Legislativa está en una pausa la ley de regulación de agentes extranjeros, pero incluye un componente de cooperantes. ¿Creen ustedes que esto en algún momento puede discrecionalmente afectar las acciones de formación de cultura agrícola, por ejemplo? Si la ley prospera, todavía no sabemos qué va a pasar, ingeniero. Bueno, yo quizás lo que podemos decir que como organizaciones de la sociedad civil
así como Cordes, hay otras instituciones a nivel de El Salvador, pero a nivel de la región de Centroamérica, que lo que tratamos es de aportar, de fortalecer capacidades de esos sectores vulnerables. Y mayormente las organizaciones no gubernamentales lo hemos estado haciendo a través de la cooperación, el financiamiento, pues de la cooperación y la solidaridad internacional. Estos temas de la adaptación al cambio climático, el tema pues de la seguridad alimentaria, es, digamos, de las temáticas que se promueven a nivel de la sociedad civil, que son las organizaciones no gubernamentales, y también la cooperación, que ha sido un apoyo fundamental. Debería de considerarse, nosotros pues estamos a la expectativa cuál es el resultado de esa propuesta de ley, porque sí consideramos que pueda tener pues quizás una afectación, ¿verdad? En cuanto pues que se considere un impuesto a esta fuente de cooperación, porque realmente el apoyo que nosotros damos va directamente a los territorios. Sí, y los marcos legales, por ejemplo, ingeniero Segovia, digamos, ya establecen que para cada transacción las organizaciones que trabajan estos programas de desarrollo agrícola están también en un marco de cumplir con las obligaciones tributarias, de acuerdo al esquema que ya prevalece en el país, ¿verdad? ¿Cómo han operado? ¿Creen ustedes que han tenido siempre un respaldo institucional fuerte que garantice también el cumplimiento de un marco legal, aún siendo organizaciones no gubernamentales? Sí, bueno, en el caso de las ONG y particularmente a la que representamos, que es CORDE, ¿verdad? Siempre nos hemos apegado a los marcos legales de nuestro país, ¿verdad? Siempre hemos tenido las auditorías correspondientes, nacionales, internas, externas, pero también hay un seguimiento de parte de los cooperantes. Casi siempre ellos tienden a también llevar sus propios registros. La administración es clara, ¿verdad? Es apegada incluso a otros criterios que son los internacionales, ¿verdad? Porque son fuente de cooperación principalmente europea con la que trabajamos diversos proyectos. Entonces, en el caso de las ONG, pues en El Salvador siempre, y particularmente Cordes, siempre ha estado fortalecida en esos aspectos, siempre ha actuado de acuerdo a las normativas vigentes y pues como ya se mencionó, estaremos a la expectativa, a la espera, sí. Considerando siempre nuestra buena acción de solidaridad con las familias más vulnerables, acercando muchas acciones que se traducen en bienestar a nivel comunitario. Bueno, vamos a hacer un paréntesis porque hay problemas de tráfico vehicular para quienes están circulando sobre la carretera al Puerto La Libertad. Un quíntuple accidente de tránsito, nos informa Arely Mengíbar, ha ocurrido y esto origina complicaciones, fuerte congestionamiento desde antes de llegar a Zaragoza. Precaución, conductores que están en la ruta del Puerto La Libertad. Está complicada la circulación debido a este quíntuple accidente que ocurrió sobre la carretera que conduce al Puerto La Libertad hacia Santa Tecla. Tómenlo en cuenta porque está prácticamente paralizada la circulación desde antes de llegar a Zaragoza, viniendo del Puerto La Libertad hacia Santa Tecla. Nosotros hablamos hoy sobre esta campaña de gestión de riesgos ante el cambio por el impacto del cambio climático en el corredor seco. Están con nosotros el ingeniero Mario Segovia y la ingeniera Blanca Meléndez. Hemos introducido un componente importante que está estrechamente relacionado a lo que puede ser el impacto del cambio climático si no nos preparamos para mitigar sus efectos, y es la seguridad alimentaria. ¿Cómo están las comunidades? Si bien la campaña está comenzando, pero ya han tenido ustedes, digamos, acercamientos y diagnósticos de cómo están las comunidades afectadas. Vale. Sí, bueno, en primer lugar, decir que desde el año 2012 que se han venido evidenciando estos fenómenos de la sequía como un poco más impactante, la población en las comunidades se ha visto afectada en gran medida y se monitorea también la parte de seguridad alimentaria. Bueno, hoy con este programa tenemos la oportunidad también de acercarnos al CONASAM aquí en El Salvador. ¿Todavía está funcionando? ¿Este es el Consejo de Salud
o seguridad alimentaria, ¿verdad? Sí, es sobre seguridad alimentaria, correcto, que es parte del Ministerio de Salud. Entonces estamos coordinando con ellos y juntamente con FAO, y que ya con ellos, que en este caso tienen un buen rato de trabajar en el tema de seguridad alimentaria, nos damos cuenta que a través de estos años y estos impactos que se han evidenciado de la sequía, ya en el oriente hay estudios que determinan que sí ha afectado en el tema de seguridad alimentaria, porque en algunas ocasiones las poblaciones han tenido incluso que reducir sus tiempos de comida. De repente, y es normal para nosotros hacer 3 tiempos de comida, ¿verdad? Sí. Pero en algunos casos ya se ha evidenciado que algunas personas en las comunidades solo hacen 2. 2 tiempos. Y si no hacen 2, pero disminuyen, y a veces uno, disminuyen la cantidad y calidad de alimentos. Y la calidad, porque no siempre comer nos garantiza que nos nutrimos. Así es. Estamos malnutridos. Sí, muchas veces comemos para abastecernos, ¿verdad? Para saciarnos, como se dice, pero en términos de calidad, en términos nutricionales, pues es deficitario. Principalmente esto se evidencia en los niños que están en crecimiento, en etapas de crecimiento, ¿verdad? Y por ahí también van como consecuencia el aparecimiento de algunas enfermedades que también son monitoreadas por parte del CONASAM. Principalmente estas afectaciones se dan en este territorio que ya se ha considerado como altamente vulnerable a la sequía, que son aquellos pueblos máximamente de la zona oriental y las zonas que estábamos hablando anteriormente, como por Metapán, alrededores de Huija, y algunas zonas de Ahuachapán. Sí, estaba revisando aquí siempre la situación del tráfico, porque el licenciado Julio Quintanilla nos dice 59 Avenida Sur, cerca de Molsa, Molinos de El Salvador, está fatal. Ese es el término que utiliza para describirnos sobre los problemas de circulación vehicular para quienes vienen hacia San Salvador a la altura de Molsa. Nosotros seguimos hablando, y esto de la seguridad alimentaria, como nos explica el ingeniero Segovia, está ya siendo hay una expresión en las comunidades. Ahora, ¿cómo se puede enfrentar esta situación? Campañas de educación, no sé qué acciones ustedes consideran en el marco de esta actividad que desarrollan. Si bien es cierto a nivel centroamericano, pero también CORDES tiene la responsabilidad como para medir resultados en El Salvador, Blanqui. Sí, nosotros como institución, uno de los componentes importantes es el sector agropecuario, y el tema de seguridad alimentaria es un abordaje. Las diferentes experiencias y prácticas que nosotros hemos fomentado con la familia va a nivel de el apoyo y el fomento y la promoción de buenas prácticas, el apoyo a la implementación de parcelas agroecológicas donde diversifican su producción. O sea, no podemos decir solo maíz y frijol. Dentro de esa parcela tenemos que ver qué otra especie, de acuerdo a la altura, pues a las temperaturas y todo, qué otra especie podemos promover para poder garantizar tener alimentación. O sea, combinación de frutales, combinación de hortalizas, ver con qué recursos pues la familia cuenta y qué otros se les puede apoyar para dinamizar, digamos, y diversificar la producción. Eso, y como dice usted, los productores van como también aprendiendo en lo que la práctica les hereda, ¿verdad? Porque he visto, por ejemplo, cultivos de maíz en los que siembran pipianes, hay sembradíos de ayote. Entonces esto es debajo de la planta que está alta, que es la planta de maíz, tienen también este tipo de sembradíos que les hacen una mejor producción. Esto ellos lo van aprendiendo en la práctica. Así es, yo también de hecho quería hacer una invitación a todos los que nos escuchan, que en el marco de esta campaña hemos implementado el sitio web
hacerlomejor.org. Ahí hay alguna información de estos estudios, de estas buenas prácticas, para alguien que se sienta interesado en conocerlas o en leerlas, ¿verdad? Son prácticas, algunas que se han realizado en el marco del programa, que se ejecuta en Guatemala, en Honduras y también en El Salvador. Asimismo, bueno, también la invitación a seguirnos en la página de Facebook, ¿verdad? Que también hay información importante. ¿Y en Facebook cómo los encontramos? Hacerlo Mejor, Corredor Seco Centroamericano. Así estamos en Facebook, y ahí hay información como, por ejemplo, algunos abordajes en el tema de sequía, agricultura, monitoreo climático, marcos legales en este tema de la sequía, que es importante, y eso está colgado en estos sitios, está puesto, y a través de algunos foros que se han realizado como buenas experiencias, que también pueden conocerlas. Sí, pues búsquenlos ahí en el Facebook, Hacerlo Mejor, Corredor Seco Centroamericano, y ustedes obtendrán esta información que será valiosa. Estamos ya prácticamente ya en el periodo de recolección de cosecha, pero se viene el año 2022 y como hemos escuchado, esta campaña de cordes se ampliará hasta principios del año que viene. Agradezco al ingeniero Mario Segovia que nos acompañó esta mañana. Un gusto haber hablado con usted, ingeniero. Muchas gracias a usted y a todos los radioescuchas. Y también a la ingeniera Blanca Meléndez, especialista en este tema de gestión de riesgo. Un gusto que nos haya visitado. Ok, muchas gracias. Agradecemos a YSKL por el espacio que nos ha concedido y esperamos pues continuar en este proceso, que no sea esta la primera vez, sino que vamos a continuar en este proceso. Muchas gracias. Con mucho gusto traeremos información para nuestros productores también, y la forma de cómo prepararse ante el cambio climático. Se vendrán periodos de altas temperaturas que también tienen repercusiones en nuestra existencia.